No comienza con una catástrofe visible. No empieza cuando todo colapsa de repente. No hay explosiones, ni guerras finales, ni un momento claro en el que alguien pueda decir, aquí terminó el progreso. Comienza de una forma mucho más silenciosa. El día en que avanzas, pero no sabes hacia dónde. El día en que mejoras, pero no te sientes mejor. El día en que todo funciona y aún así algo esencial parece faltar. Como si hubieras llegado exactamente a donde creías que querías estar y descubrieras que no es suficiente. Que la promesa no se cumplió. Que el progreso te dio todo excepto lo que realmente necesitabas. Durante siglos, el ser humano vivió mirando hacia adelante. Siempre adelante, más rápido, más eficiente, más desarrollado. El progreso se volvió una fe invisible. No necesitó templos, no necesitó dioses. Solo necesitó una promesa: mañana será mejor. Y mientras esa promesa existiera, el presente podía ser sacrificado sin culpa. Trabajar más hoy, soportar más hoy. Callar más hoy, porque el futuro lo compensará. Y así, generación tras generación, sacrificó su presente en el altar de un futuro que siempre estaba adelante. Que nunca terminaba de llegar. Que cuando llegaba inmediatamente se convertía en presente insuficiente que debía ser sacrificado por el siguiente futuro. Pero Nietzsche miró esa lógica con sospecha. No con optimismo, no con esperanza, sino con una pregunta incómoda. ¿Y si el progreso no te lleva a ningún lugar? ¿Y si es solo movimiento sin dirección? ¿Y si toda esta aceleración, toda esta mejora constante, todo este desarrollo, no está construyendo nada realmente valioso? ¿Y si solo está creando más de lo mismo? Más velocidad sin destino, más eficiencia sin propósito, más progreso sin sentido. Y esa pregunta no es cómoda, porque desafía la única fe que la modernidad todavía sostiene. La única promesa en la que todavía cree. La única narrativa que todavía le da coherencia a todo el sacrificio que estamos avanzando. Que estamos mejorando, que estamos progresando. Aunque no sepamos muy bien hacia qué. Porque avanzar no es lo mismo que vivir. Acumular no es lo mismo que crear. Optimizar no es lo mismo que afirmar la vida. Nietzsche vio algo que pocos quisieron ver, una humanidad que se mueve constantemente, pero que ya no sabe por qué se mueve. Porque el progreso empezó como medio, como herramienta para mejorar la vida, como forma de reducir el sufrimiento, como manera de crear condiciones mejores para la existencia humana. Y tenía sentido, era razonable, era útil. Pero en algún momento, sin que nadie lo notara, el medio se convirtió en fin. El progreso dejó de ser herramienta para mejorar la vida y se convirtió en el objetivo mismo. Y así, paradójicamente, la vida empezó a servir al progreso en lugar de que el progreso sirviera a la vida.
El progreso empezó a reemplazar al sentido. Cuando no sabes por qué vives, al menos puedes decir que avanzas. Cuando no sabes qué deseas, al menos puedes decir que mejoras. Cuando no sabes quién eres, al menos puedes decir que evolucionas. Y eso da la ilusión de propósito. La ilusión de que tu vida tiene dirección. La ilusión de que estás haciendo algo importante. Porque estás progresando. Porque estás mejorando. Porque estás avanzando. Y mientras puedas decir eso, mientras puedas medir ese avance, mientras puedas demostrar ese progreso, sientes que tu vida tiene valor. Aunque por dentro estés vacío. Aunque no sepas realmente para qué estás haciendo todo esto. Aunque no tengas ninguna respuesta profunda sobre por qué vale la pena. Solo sabes que estás avanzando. Y eso tiene que ser suficiente. Porque es todo lo que queda. Pero ¿evolucionas hacia qué? Para Nietzsche, esa era la pregunta prohibida. Porque el progreso moderno no admite dirección. Solo admite velocidad. No importa hacia dónde vas. Lo importante es no detenerte. Porque detenerte sería cuestionar. Sería mirar honestamente y preguntarte, ¿esto realmente está mejorando mi vida? ¿Este avance realmente me está llevando a algún lugar que valga la pena? ¿Este progreso realmente está creando algo significativo? Y esas preguntas son peligrosas. Porque tal vez la respuesta sea no. Tal vez descubras que has estado avanzando sin dirección. Mejorando sin propósito. Progresando sin sentido. Y eso sería insoportable. Porque significaría que todo el sacrificio fue en vano. Que todo el esfuerzo no te llevó a ningún lado. Que todo el progreso solo fue movimiento vacío. Entonces la cultura moderna hace algo brillante, convierte la pregunta en tabú. Hace que cuestionar el progreso sea inaceptable. Hace que preguntar hacia dónde vamos sea reaccionario. Hace que detenerte a reflexionar sea improductivo. Porque mientras sigas avanzando, mientras sigas mejorando, mientras sigas progresando, no tienes que enfrentar esa pregunta. No tienes que mirar el vacío. No tienes que reconocer que tal vez no hay dirección. Solo hay velocidad, solo hay aceleración. Solo hay más de lo mismo cada vez más rápido. Y mientras puedas mantener esa velocidad, mientras puedas seguir avanzando, mientras nunca te detengas, no tienes que enfrentar la posibilidad de que todo esto no tenga sentido. Y ahí aparece el síntoma más grave, el miedo absoluto a parar. Parar se volvió sospechoso. Reflexionar se volvió improductivo. Habitar el presente se volvió pérdida de tiempo. Todo debía servir para algo después. Porque si algo solo tiene valor en sí mismo, si algo solo vale por la experiencia que ofrece ahora, si algo no contribuye al progreso futuro, entonces es desperdicio,
es ineficiencia, es pérdida de tiempo. Y vivir así, con esa lógica, significa que nunca puedes simplemente ser. Nunca puedes simplemente estar. Nunca puedes simplemente disfrutar el momento sin justificarlo por lo que construirá después. Porque tu valor está en tu contribución al progreso. Y si no estás progresando, si no estás mejorando, si no estás avanzando, entonces estás desperdiciando tu vida. Nietzsche vio en eso una nueva forma de nihilismo. No el nihilismo de quien no cree en nada, sino el nihilismo de quien cree ciegamente en el mañana porque ya no sabe cómo justificar el hoy. Porque cuando el presente solo tiene valor como medio para el futuro, cuando tu vida actual solo importa por lo que construirá después, cuando todo lo que haces solo se justifica por lo que vendrá, entonces estás negando el presente. Estás negando tu vida actual. Estás negando la única vida que realmente tienes. Y eso es nihilismo. Es la negación de la vida en nombre de una promesa futura. Es el sacrificio de lo real en el altar de lo imaginario. Es creer que la vida verdadera está siempre adelante. Y nunca aquí, nunca ahora, nunca en este momento que realmente puedes vivir. Y ese nihilismo es más profundo que el antiguo. Porque al menos el nihilista tradicional reconoce que no encuentra sentido. Pero el nihilista del progreso cree que tiene sentido. Cree que está construyendo algo importante. Cree que está mejorando. Y esa creencia lo protege de enfrentar el vacío. Porque mientras crea en el progreso, mientras confíe en el futuro, mientras siga avanzando, no tiene que mirar el presente. No tiene que reconocer que su vida actual es vacía. No tiene que enfrentar que todo este movimiento no está construyendo nada realmente significativo. Solo está llenando tiempo. Solo está generando actividad. Solo está creando la ilusión de propósito. Y esa ilusión es suficiente. Porque es más cómoda que la verdad. Que tal vez nunca hubo dirección. Solo hubo velocidad. Y confundimos una con la otra. El progreso prometía liberar al ser humano, pero terminó convirtiéndolo en engranaje. Más información, más tecnología, más opciones, más caminos posibles. Y paradójicamente, menos dirección interior. Porque cuando todo es posible, cuando todas las opciones están disponibles, cuando todos los caminos están abiertos, la elección se vuelve paralizante. Ya no sabes qué elegir. Ya no sabes qué realmente quieres. Porque has aprendido a medir todo por su contribución al progreso. Por su eficiencia, por su productividad. Pero no has aprendido a sentir qué realmente te nutre, qué realmente te importa, qué realmente vale la pena independientemente de si progresa o no. Y así, con infinitas opciones, te quedas paralizado.
o simplemente sigues la corriente. Sigues lo que todos siguen. Sigues el camino del progreso predeterminado, sin elegir realmente, solo avanzando. Nietzsche no odiaba el cambio. No rechazaba la transformación. Lo que rechazaba era la idea de que más es siempre mejor. Porque esa lógica es tóxica, es infinita, es insaciable. Porque si más es siempre mejor, entonces nunca es suficiente. Nunca llegas. Nunca puedes descansar satisfecho. Siempre hay más que lograr, más que mejorar, más que optimizar. Y así vives en estado perpetuo de insatisfacción. Porque lo que tienes ahora, por mucho que sea, nunca es suficiente. Siempre podría ser más. Y mientras creas que más es mejor, mientras sigas esa lógica, nunca podrás afirmar tu vida tal como es. Nunca podrás decir, esto es suficiente. Nunca podrás habitar plenamente tu presente. Porque tu presente siempre es insuficiente comparado con el futuro imaginario donde tendrás más. Porque cuando el progreso no nace de la vida, sino que se impone sobre ella, termina volviéndose una fuerza que vacía. Avanzas, pero te sientes agotado. Mejoras, pero te sientes vacío. Ganas, pero no sabes para qué. Porque el progreso que no sirve a la vida termina consumiéndola. Termina convirtiéndola en combustible. En recurso que se gasta para alimentar el movimiento. Y así te agotas. No porque estés haciendo algo inherentemente agotador, sino porque estás haciendo algo que no nutre, que no te llena, que no te satisface profundamente. Solo te mantiene ocupado. Solo te hace sentir que estás avanzando. Pero ese avance no te lleva a ningún lugar que realmente quieras estar. Solo te mantiene en movimiento. Y el movimiento se volvió suficiente. Porque detenerte sería enfrentar el vacío. Y entonces aparece la intuición peligrosa. Quizá el problema no es que no avancemos lo suficiente, sino que avanzamos sin sentido. Que toda esta aceleración, toda esta mejora constante, todo este desarrollo, no está construyendo una vida mejor. Solo está construyendo más cosas, más opciones, más posibilidades. Pero no más vida, no más sentido, no más satisfacción profunda. Y tal vez, solo tal vez, hayamos confundido el progreso con el propósito. Hayamos confundido la acumulación con la creación. Hayamos confundido el movimiento con la dirección. Y ahora estamos atrapados en una aceleración infinita, avanzando cada vez más rápido hacia ningún lugar en particular. Y llamando a eso éxito. Llamando a eso desarrollo. Llamando a eso vivir. Cuando en realidad solo es correr. Solo es moverse. Solo es progresar sin saber para qué. Nietzsche vio que el progreso moderno tiene una lógica perversa, porque siempre encuentra nuevos problemas que resolver.
Siempre genera nuevas necesidades que satisfacer. Siempre crea nuevas deficiencias que corregir. Y así se perpetúa. Resuelves un problema y aparecen 3 nuevos. Satisfaces una necesidad y descubres 5 más. Corriges una deficiencia y te muestran 10 que no sabías que tenías. Y así nunca terminas, nunca llegas. Nunca puedes decir, ya está, ya progresé suficiente. Porque el progreso siempre te muestra que todavía no es suficiente. Que todavía hay más que hacer. Que todavía estás incompleto. Y esa incompletud perpetua te mantiene trabajando. Te mantiene consumiendo. Te mantiene progresando. Pero nunca viviendo plenamente. Porque siempre estás preparándote para vivir. Siempre estás mejorando para poder vivir después. Pero ese después nunca llega. Solo hay más progreso, más mejora, más preparación infinitamente. Y lo más cruel es que este sistema se presenta como libertad, como oportunidad, como que finalmente puedes ser todo lo que quieras. Pero en realidad es esclavitud. Esclavitud a la lógica del más, a la demanda perpetua de mejorar, a la imposibilidad de estar satisfecho. Porque has aprendido que satisfacción es conformismo. Que estar contento con lo que tienes es falta de ambición. Que no querer más es estancamiento. Entonces nunca puedes descansar. Nunca puedes decir que llegaste. Nunca puedes afirmar tu vida tal como es. Porque siempre podría ser más. Y mientras creas que más es mejor, mientras sigas esa lógica, estarás perpetuamente insatisfecho. Perpetuamente progresando. Perpetuamente persiguiendo algo que cuando lo alcances, inmediatamente se convertirá en insuficiente. Y el ciclo continuará, porque el progreso no tiene fin. Solo tiene aceleración. Y tú eres el combustible que alimenta esa aceleración. Tu vida, tu energía, tu tiempo. Todo consumido en la búsqueda perpetua de más. Y Nietzsche preguntaría, ¿para qué? ¿Todo este progreso para qué? ¿Más de qué exactamente? ¿Hacia dónde todo este movimiento? Y la mayoría no tiene respuesta. Solo sabe que debe seguir, que debe mejorar, que debe progresar, porque es lo que se hace. Porque es lo que todos hacen. Porque detenerse sería quedarse atrás. Y quedarse atrás es inaceptable. Entonces sigues aunque no sepas para qué. Aunque no sientas que te está llevando a ningún lugar que realmente quieras. Aunque por dentro estés vacío, sigues. Porque el progreso se volvió obligación. Se volvió identidad. Se volvió la única forma de justificar tu existencia. Y detenerte sería perderla. Entonces no te detienes, solo avanzas, vacío, agotado, pero avanzando. Y llamando a eso vida, Nietzsche no proponía regresar al pasado. Eso sería otra ilusión.
Proponía algo mucho más difícil: aprender a decir sí a la vida aquí y ahora, sin justificarla por un futuro imaginario. Porque una vida que solo vale por lo que promete después ya es una vida negada. Y eso es exactamente lo que el progreso hace. Te enseña a negar el presente, a considerarlo insuficiente, a tratarlo solo como trampolín hacia el futuro. Y así nunca lo habitas realmente. Nunca lo vives plenamente. Nunca lo afirmas tal como es, porque siempre estás enfocado en lo que vendrá, en cómo mejorar, en qué progreso lograr. Y el presente, tu vida actual, la única vida que realmente tienes, se consume en esa proyección. Se pierde en esa preparación. Se sacrifica en ese altar del futuro que nunca llega del todo. El progreso, cuando se vuelve religión, convierte el presente en medio y al ser humano en instrumento. Ya no vives para ti, vives para el progreso. Ya no importas por quién eres ahora. Importas por lo que puedes llegar a ser después. Ya no tu vida actual tiene valor en sí misma. Solo tiene valor en la medida en que contribuye al progreso futuro. Y así te conviertes en instrumento, en herramienta, en recurso que se usa para construir ese futuro imaginario. Y nadie te dice explícitamente que no importas. Solo te dicen que tu valor está en tu potencial, en tu capacidad de mejorar, en tu contribución al progreso, y aceptas eso. Porque suena positivo. Porque suena como oportunidad. Cuando en realidad es negación. Negación de tu valor presente. Negación de tu vida actual. Negación de quién eres ahora en favor de quien podrías llegar a ser después. Y Nietzsche lo dijo sin consuelo: una cultura que sacrifica la vida en nombre del futuro termina perdiendo ambos. Porque el futuro que sacrificas el presente para construir nunca llega realmente. Cuando llega, se convierte en presente. Y ese presente inmediatamente es insuficiente. Inmediatamente necesita ser sacrificado por el siguiente futuro. Y así pierdes ambos. Pierdes el presente porque lo sacrificas constantemente. Y pierdes el futuro porque cuando llega inmediatamente lo conviertes en presente insuficiente que debe ser sacrificado. Nunca hay momento de llegada. Nunca hay punto donde puedas decir: ya está, ya llegué, ahora vivo. Solo hay perpetua preparación, perpetuo sacrificio, perpetua negación de la vida actual en nombre de una vida futura que nunca se materializa realmente. Porque la lógica del progreso no permite llegada, solo permite movimiento. Y ese movimiento consume tu vida, toda tu vida, sin darte nunca el momento de habitarla plenamente. Y lo más perturbador es que esto se presenta como virtud, como responsabilidad, como madurez. Porque una persona madura piensa en el futuro. Planifica, se prepara.
Sacrifica gratificación presente por beneficios futuros. Y eso tiene sentido hasta cierto punto. Pero la lógica del progreso no tiene límite. No tiene punto de equilibrio. No tiene momento donde diga, ya es suficiente preparación, ahora vive. Solo tiene más preparación, más sacrificio, más negación del presente. Y si vives así perpetuamente, si nunca hay momento donde puedas simplemente ser sin tener que estar progresando, sin tener que estar mejorando, sin tener que estar preparándote, entonces nunca vives. Solo te preparas para vivir. Solo trabajas para poder vivir después. Pero ese después nunca llega. Porque cuando llega inmediatamente hay otro después. Y otro infinitamente. Nietzsche vio que esto era particularmente cruel porque usaba argumentos razonables. No te decía abiertamente, odia tu vida. Te decía, mejora tu vida. No te decía, niega el presente. Te decía, construye un futuro mejor. No te decía, sacrifícate sin sentido. Te decía, invierte en ti mismo. Y todo eso suena positivo. Suena como buenos consejos. Pero el efecto es el mismo. Aprendes a nunca estar satisfecho. Aprendes a siempre querer más. Aprendes a sacrificar perpetuamente el presente en nombre del futuro. Y así tu vida se consume. No en placeres irresponsables. No en gratificaciones inmediatas, sino en preparación perpetua, en mejora constante, en progreso infinito. Y todo eso sin nunca llegar a vivir realmente, sin nunca habitar plenamente tu presente, sin nunca afirmar tu vida tal como es, porque siempre podría ser mejor. Y mientras creas eso, mientras vivas desde esa lógica, nunca será suficiente. Nunca llegará el momento donde puedas descansar satisfecho. Solo habrá más progreso, más mejora, más sacrificio, hasta que tu vida termine y te des cuenta de que la pasaste entera preparándote para vivir. Pero nunca viviste realmente. Y hay algo particularmente moderno en esto. Porque las generaciones anteriores sacrificaban el presente por el futuro con cierta claridad. Trabajaban duro ahora para tener estabilidad después. Sufrían ahora para que sus hijos vivieran mejor. Había una narrativa clara, un propósito definido, un punto de llegada imaginable. Pero el progreso moderno es diferente. No tiene punto de llegada, no tiene narrativa clara, no tiene propósito definido más allá de más. Más eficiencia, más productividad, más optimización, y nunca es suficiente. Porque la optimización no tiene límite superior. Siempre puedes ser más eficiente. Siempre puedes ser más productivo. Siempre puedes optimizar más. Y así quedas atrapado en una aceleración infinita, mejorando constantemente, pero sin saber para qué.
sin tener punto de llegada, solo avanzando, solo optimizando, solo progresando. Infinitamente. Nietzsche vio que esta lógica de optimización perpetua era particularmente destructiva porque no permitía habitar nada plenamente. Porque si siempre puedes optimizar más, entonces nunca puedes estar satisfecho con lo que tienes. Nunca puedes disfrutar el momento tal como es. Nunca puedes simplemente ser sin estar constantemente evaluando cómo podrías ser mejor. Y eso te fragmenta. Te divide entre lo que eres y lo que podrías ser. Entre tu presente real y tu futuro imaginario optimizado. Y vives en esa brecha, en esa tensión, en esa insatisfacción perpetua, porque tu presente nunca es lo suficientemente bueno comparado con lo que podría ser. Y así nunca lo habitas realmente. Solo lo evalúas, solo lo mides, solo lo comparas con versiones optimizadas imaginarias. Y lo encuentras insuficiente. Siempre insuficiente. Y la tecnología moderna hace esto infinitamente peor. Porque te da herramientas para medir todo. Para optimizar todo, para mejorar todo. Y así todo se convierte en proyecto de optimización. Tu salud, tu productividad, tu sueño, tu alimentación, tus relaciones, tu tiempo, tu energía, todo puede ser medido. Todo puede ser optimizado. Todo puede ser mejorado. Y entonces todo se convierte en trabajo, en proyecto, en algo que debe ser constantemente perfeccionado. Y nunca puedes simplemente ser. Nunca puedes simplemente disfrutar. Nunca puedes simplemente vivir sin estar constantemente intentando optimizar. Porque siempre hay una aplicación que te muestra cómo podrías estar haciendo esto mejor. Siempre hay un método que promete más eficiencia. Siempre hay una técnica que podría mejorar tus resultados. Y así te conviertes en proyecto perpetuo. En obra en construcción infinita. Nunca terminado, nunca satisfecho. Solo optimizando, constantemente. Y Nietzsche preguntaría, ¿optimizando para qué? ¿Eficiencia para lograr qué exactamente? ¿Productividad en servicio de qué propósito? Porque si optimizas para poder optimizar más, si eres productivo para poder ser más productivo, si mejoras para poder mejorar más, entonces estás atrapado en un ciclo sin sentido. Estás trabajando sin propósito. Estás progresando sin dirección. Solo estás acelerando. Y esa aceleración misma se volvió el objetivo. Ya no hay nada más allá de ella. Solo hay más velocidad, más eficiencia, más optimización. Y tú te consumes en ese proceso. Tu vida se gasta en esa aceleración. Y llamas a eso desarrollo. Llamas a eso crecimiento. Llamas a eso vivir. Cuando en realidad solo es correr cada vez más rápido en la misma rueda. Y lo peor es que no puedes salir. Porque salir sería quedarte atrás.
Y quedarte atrás es inaceptable, porque todos los demás están optimizando. Todos están mejorando, todos están progresando. Y si te detienes, si dejas de optimizar, si simplemente vives sin intentar constantemente mejorar, entonces eres improductivo, eres conformista. Eres alguien que no aprovecha su potencial. Y eso es vergonzoso. Entonces sigues, aunque te esté agotando, aunque te esté vaciando, aunque sientas que perdiste el sentido de para qué estás haciendo todo esto. Sigues porque es lo que se hace, porque es lo que todos hacen. Porque el progreso se volvió obligatorio. Y detenerte sería fracasar. Entonces no te detienes, solo aceleras. Solo optimizas, solo progresas, hasta que ya no puedas más. Y entonces colapses. Y te des cuenta de que pasaste tu vida entera corriendo. Pero nunca llegaste a ningún lado. Solo corriste cada vez más rápido. Hacia ningún lugar en particular. Nietzsche te invita a algo radicalmente diferente. A vivir sin justificar tu vida por lo que promete después. A afirmar el presente tal como es, sin necesitar que sea trampolín hacia algo mejor. A habitar tu vida actual, sin estar constantemente evaluando cómo podría ser más progresada. Y eso es difícil, porque has aprendido que tu valor está en tu potencial, que tu vida importa por lo que puedes llegar a lograr, que tu presente solo tiene sentido en función de tu futuro. Y soltar eso, soltar esa necesidad de justificar constantemente tu vida por lo que vendrá, es aterrador, porque significa que tu vida actual tiene que ser suficiente, tal como es, ahora, sin promesa de mejora futura, sin proyecto de optimización, solo esto. Y si esto no es suficiente, si tu vida actual, sin la promesa del progreso, te parece vacía, entonces tienes que enfrentar ese vacío. No llenarlo con más progreso, enfrentarlo. Y ahí es donde la mayoría huye. Porque enfrentar ese vacío es admitir que tal vez has estado viviendo mal. Que tal vez todo ese progreso no te estaba llevando a ningún lugar valioso. Que tal vez sacrificaste tu vida real por una promesa que nunca se cumplió. Y eso duele. Entonces prefieres seguir progresando. Seguir creyendo que el futuro será mejor. Seguir sacrificando el presente. Porque es más fácil que enfrentar la posibilidad de que todo esto no tenga sentido. De que hayas desperdiciado años, tal vez décadas, en una aceleración sin dirección. En un progreso sin propósito. En una mejora constante que no mejoró nada fundamental. Y reconocer eso es devastador. Entonces no lo reconoces, solo sigues. Progresando, mejorando, optimizando. Y esperando que algún día, en algún futuro, finalmente tenga sentido. Finalmente valga la pena. Finalmente llegues a ese lugar donde todo el sacrificio se justifique.
Pero Nietzsche diría que ese lugar no existe, que nunca llegarás ahí, porque la lógica del progreso no permite llegada, solo permite movimiento. Y mientras vivas desde esa lógica, mientras sigas creyendo que tu vida se justifica por lo que vendrá, mientras sigas sacrificando el presente por el futuro, nunca vivirás realmente. Solo te prepararás para vivir. Solo trabajarás para poder vivir después. Pero ese después nunca llega completamente. Solo llega como presente que inmediatamente debe ser sacrificado por el siguiente futuro. Y así tu vida se consume, entera, en preparación perpetua, en sacrificio constante, en negación de la hora en nombre del mañana. Y Nietzsche consideraba eso la peor forma de desperdiciar una vida, porque no la desperdicias en placeres, no la desperdicias en frivolidades, la desperdicias en algo que suena noble, en prepararte, en mejorar, en progresar, y eso hace que sea casi imposible cuestionar. Porque, ¿cómo puedes cuestionar el progreso? ¿Cómo puedes cuestionar la mejora? Suena como rendirte, como conformarte, cuando en realidad solo es dejar de sacrificar tu vida en el altar de una promesa que nunca se cumple. Y aprender a vivir sin justificar no significa abandonar todo plan. No significa vivir impulsivamente. No significa renunciar a construir nada. Significa algo más sutil. Significa que puedes construir desde el presente en lugar de para el futuro. Puedes mejorar porque te nutre ahora en lugar de porque te promete algo después. Puedes crear porque el proceso mismo tiene valor en lugar de solo por el resultado. Y eso cambia todo. Porque entonces no estás sacrificando el presente. Estás habitándolo. Estás viviendo ahora mientras construyes. No estás postergando la vida para después. Estás viviendo ahora y también construyendo algo que tal vez continúe después. Pero el valor no está solo después. Está también ahora, en el proceso, en la experiencia, en el presente que estás habitando. Y eso es radicalmente diferente, porque significa que tu vida actual importa, no solo como medio, sino como fin en sí misma. Y si importa ahora, si tiene valor ahora, entonces no necesitas justificarla por lo que vendrá. No necesitas el progreso para validar tu existencia. Tu existencia ya es valiosa, aquí, ahora, tal como es, y tal vez eso sea lo más difícil de aceptar. Que tu vida no necesita ser justificada por nada externo a ella. Que no necesita el progreso para tener valor. Que no necesita mejorar constantemente para importar. Que puede ser suficiente tal como es ahora. Y si no lo es, si tu vida actual te parece vacía sin la promesa del progreso, entonces el problema no es falta de progreso. Es que has construido una vida que solo tiene valor como trampolín
Una vida que solo importa por lo que promete. Una vida que no puede sostenerse por sí misma. Y la solución no es más progreso. Es construir una vida que valga la pena vivir ahora. No después. No cuando finalmente progreses lo suficiente. Ahora. Y eso requiere algo que el progreso no puede dar. Requiere habitar. Requiere presencia. Requiere afirmar lo que tienes en lugar de siempre perseguir lo que podrías tener. Y eso es difícil, porque va contra todo lo que aprendiste. Pero también es liberador, porque finalmente puedes descansar. Finalmente puedes estar. Finalmente puedes vivir sin tener que justificarlo constantemente. Y eso, aunque menos impresionante, aunque menos progresivo, es infinitamente más vivo. La pregunta que deja abierta no es cómoda. No es optimista, no tranquiliza. Pero es inevitable. ¿Estás viviendo o solo avanzando? Porque hay una diferencia brutal entre ambas. Avanzar es movimiento, es cambio constante. Es progreso medible, es mejora documentable. Pero vivir es otra cosa. Vivir es habitar. Es estar presente. Es afirmar la experiencia actual sin necesitar que sea trampolín hacia otra cosa. Y puedes avanzar toda tu vida sin vivir realmente. Puedes progresar constantemente sin habitar nunca plenamente tu presente. Puedes mejorar infinitamente sin afirmar jamás tu vida tal como es. Y eso es exactamente lo que la mayoría hace. Porque es más fácil. Porque es lo que se espera. Porque es lo que la cultura valora. Pero no es vivir, es solo moverse. Solo progresar, solo avanzar, sin destino. Sin propósito. Solo velocidad que se justifica a sí misma. Y cuando te haces esa pregunta honestamente, cuando examinas tu vida con esa lente, cuando distingues entre los momentos donde realmente viviste y los momentos donde solo avanzaste, descubres algo perturbador. Descubres que los momentos donde realmente viviste son raros. Son excepciones. Son pausas ocasionales en la aceleración constante. Porque la mayor parte del tiempo solo avanzas. Solo progresas, solo mejoras. Sin habitar realmente. Sin estar presente realmente. Sin vivir realmente, y eso debería inquietarte. Porque significa que estás desperdiciando tu vida. No en cosas obviamente malas, sino en cosas que suenan bien, en progreso, en mejora, en desarrollo, pero que no te están dando vida. Solo te están dando movimiento. Y movimiento sin vida es solo agitación. Es solo ruido. Es solo velocidad que no te lleva a ningún lugar que realmente importe. Nietzsche no tiene respuestas fáciles. No te ofrece un nuevo sistema de progreso más auténtico. No te promete un camino mejor hacia un futuro más significativo. Te ofrece algo más incómodo,
la invitación a soltar la necesidad de progreso como justificación, a vivir sin necesitar que tu vida esté constantemente mejorando, a afirmar el presente sin necesitar que sea trampolín. Y eso es aterrador, porque significa que tu vida actual tiene que ser suficiente. No como resignación, no como conformismo, sino como afirmación radical de lo que es. Y si no es suficiente, si tu vida actual, sin la promesa de mejora futura, te parece vacía, entonces no necesitas más progreso. Necesitas una vida diferente. Una vida que valga la pena vivir ahora. No después. No cuando finalmente progreses lo suficiente. Ahora. Y construir eso requiere algo que el progreso no puede dar. Requiere que dejes de moverte constantemente y empieces a habitar. Que dejes de avanzar compulsivamente y empieces a estar. Que dejes de mejorar automáticamente y empieces a afirmar. Y eso, aunque menos impresionante, aunque menos medible, aunque menos valorado socialmente, es vivir, realmente vivir. Y tal vez descubras que eso es más valioso que todo el progreso del mundo. Y tal vez esa sea la provocación final de Nietzsche, que el progreso, cuando se vuelve absoluto, cuando se vuelve obligatorio, cuando se vuelve la única forma de justificar tu existencia, mata exactamente lo que prometía mejorar. Mata la vida, no la termina dramáticamente. La vacía gradualmente. La convierte en preparación perpetua. En sacrificio constante. En negación del presente en nombre del futuro. Y así vives toda tu vida sin vivir realmente. Solo progresando, solo avanzando, solo mejorando, hasta que termina. Y te das cuenta de que la pasaste entera preparándote para vivir. Optimizándote para poder vivir después. Mejorándote para finalmente merecer vivir. Pero nunca viviste, solo progresaste. Y el progreso, aunque impresionante, aunque medible, aunque valorado, no es vida, solo es movimiento. Y movimiento sin vida es solo velocidad vacía. Es solo aceleración sin destino. Es solo progreso que no progresa hacia nada que realmente importe. Y Nietzsche te invita a verlo, a reconocerlo. Y a elegir algo diferente, no porque sea fácil, sino porque es lo único que realmente vale la pena. Porque es vida, vida real. No promesa de vida futura. No preparación para vida eventual. Sino vida aquí, ahora, tal como es. Y eso, aunque imperfecto, aunque limitado, aunque no progresivo, es suficiente, es más que suficiente, es todo. El progreso no es tu enemigo, pero tampoco es tu salvador. Es solo una herramienta, una forma de organizar el cambio, una manera de medir mejora. Pero cuando lo conviertes en religión, cuando lo conviertes en el único propósito, cuando sacrificas tu vida actual en su altar, entonces se vuelve destructivo.
porque te enseña a nunca estar satisfecho, a siempre querer más, a sacrificar perpetuamente el presente por un futuro que cuando llega inmediatamente se convierte en presente insuficiente. Y así tu vida se consume, entera, en esa búsqueda perpetua, en esa aceleración constante, en ese progreso infinito que no te lleva a ningún lugar donde realmente puedas descansar. Y Nietzsche te invita a algo radicalmente diferente. A vivir sin necesitar que tu vida esté constantemente mejorando. A habitar el presente sin justificarlo por lo que construirá después. A afirmar tu vida tal como es sin necesitar la promesa del progreso para validarla. Y eso es difícil, porque va contra todo lo que aprendiste. Porque la cultura moderna entera está construida sobre la fe en el progreso. Pero también es liberador. Porque finalmente puedes descansar. Finalmente puedes estar. Finalmente puedes vivir sin tener que justificarlo constantemente. Sin tener que mejorar perpetuamente. Sin tener que progresar infinitamente. Solo viviendo, aquí, ahora, tal como es. Y descubriendo que eso es suficiente. Que siempre fue suficiente. Que solo el progreso te enseñó a creer que no lo era. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces aunque sea un fragmento de esa tendencia a sacrificar el presente por el futuro, si sientes que tal vez has estado avanzando más de lo que has estado viviendo, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda sobre cómo vivir sin necesitar el progreso como justificación. Sobre cómo habitar el presente sin estar constantemente evaluando cómo podría ser mejor. Sobre cómo afirmar tu vida tal como es sin necesitar que esté constantemente mejorando. Y ese viaje, aunque incómodo, aunque contracultural, merece ser caminado con honestidad, con presencia, con la certeza de que tu vida no necesita progresar para importar. Ya importa, aquí, ahora, tal como es.